Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Ruiz Peña. Soy el moderador de la mesa y estás autorizado. En vez de presentarme yo como moderador, le voy a pedir a Antonio, que nos conocemos desde el año 97, hemos estado trabajando juntos, pues que presente usted a señor Ruiz Peña. ¿Quién es el señor Ruiz Peña? Pues un gran profesional. Muchísimas Además, gracias. como decías esta mañana en el WhatsApp, trabajamos juntos para y por Extremadura. ¿Vale? Eso nos define a los que estamos aquí, ¿no? Trabajamos, estemos donde estemos, y hemos estado en muchos sitios. Hemos compartido puestos, hemos estado en un montón de sitios y aquí se habla de las cenas y cómo el moderador, que es a su vez gobernador de la ciudad de Mérida, Publio Carisio, en la cena del segundo día ejerció de Publio Carisio, intentando enamorar a la gente que nos visitaba. Es que esto es una fe. Es decir, creemos en Extremadura y lo que crees, creas. Y es un compromiso personal el que tenemos, ¿de acuerdo? Por eso yo creo que has hecho la mejor definición. Vivimos para Extremadura. Y una cosa que decimos también desde el punto de vista de pensamiento y todo esto, que hay mucha gente que no pensamos lo mismo, ¿vale? Porque hay muchos colores políticos y profesiones, pero pensamos en lo mismo. No pensamos lo mismo, pero sí en lo mismo, que es en el desarrollo de esta tierra, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, me he dejado la carpeta allí, vamos a presentarnos, quiénes somos, un poquito nuestra trayectoria, es decir, para que vea la gente la riqueza que tenemos de dónde venimos y sobre todo en el puesto actual, qué haces tú que tienes que ver con la atracción de inversiones a Extremadura. ¿Vale, Antonio? Voy por mi carpeta. Bueno, pues el puesto actual que tengo, una gran pregunta, Jaime. Pues la respuesta yo creo que es fácil. Lo primero de todo, escuchar, no oír. Es lo primero que nos planteamos cuando estamos delante de un inversor. Y hacerle muchas preguntas. Delante, Antonio, tú vienes de la empresa privada, ¿de acuerdo? Sí, bueno, yo estuve en ¿Tuviste? dos empresas privadas. Eso, cuéntanos un poquito eso. De lo que podían ser empresas privadas, ¿no? En lo que era una empresa emblemática que existía en Mérida, concretamente, que era Corchera Extremeña. Ahí estuve 2 años y después estuve 5 años más. Ahí estuve como en la parte técnica de desarrollo, lo que se llamaba, bueno, lo que ahora se llama investigación y desarrollo, y más bien en el desarrollo de maquinarias adaptadas a la fabricación del corcho, que no había. Era adaptación de lo que se fabricaba para madera. Nosotros lo teníamos que adaptar al corcho, que tiene un coeficiente de rozamiento impresionante, y entonces tenía que cambiar tanto las velocidades como la tipología de la máquina. Esto es importante porque muchas veces pensamos que los gestores públicos, también es mi caso, he sido gestor público también, venimos solamente de o la política o de cosas por el estilo. Aquí en Extremadura hay una tradición bastante amplia de coger profesionales independientes incluso y con experiencia en el sector privado y ponerlo a gestionar el tema público. Y eso da un matiz de conocimiento, por eso yo creía que era importante. Luego ya entraste en Sofíes, ¿no? No, pasé primero... Perdón, Corchera Media. De Corchera estuve en Forte entré de director técnico y era una empresa de construcción, tenían un lema muy bonito, es que fraguamos sus ideas en hormigón, o sea que era un poco más fuerte. Y después, a los 2 años de estar en Forte, tuve los tres últimos de director general. Fui el director más joven de toda la compañía, la sede la tenía en Villena, en Alicante, tenía 6 fábricas en España. Y bueno, pues yo era el director de aquí. Y aquí, pues efectivamente, esas 2 máximas. Esa primera, que fraguamos sus ideas en hormigón, y después que en la carrera de la calidad, era otra más que tenía, no existe nunca meta. Eso que ahora está muy de moda, pues me estoy refiriendo hace 30 años, ¿no? Ya en la empresa, en la segunda empresa que tuve, pues me impregnó, ¿no? De eso. Y de ahí, bueno, pues pasé de su director a Avante, lo que en aquel momento se llamaba Fomento de Extremadura, Sofíes. que después pasó a llamarse Sofiex y que ahora es Extremadura Avante. Y en ahí Extremadura Avante donde estuve 18 años. Ahí fue donde coincidimos. Y bueno, y ahí estuve en 27 empresas, estando en los consejos de administración, como apoderado y además de como vocal, en algunos como presidente, en otros como vicepresidente, y en 2 de consejero delegado de 2 empresas emblemáticas de Avante, y que bueno, pues que de esos polvos salen estos lodos. Me estoy refiriendo a Espacio Mérida y Espacio Noval Moral. Eso se ideó en el año 2006-2007, y se ideó que teníamos que tener, así como eso que comentaba el otro día el presidente, que ningún proyecto empresarial se quedara fuera de Extremadura por falta de inversión y por en aquel momento, peseta.
Ahora sería euro. Por cada euro que pusiera un inversor, la Junta de Extremadura apostaba por otro euro más, se jugaba otro euro más. Bueno, pues se pensó que teníamos que tener infraestructuras para grandes empresas, no para pequeñas, porque teníamos prácticamente más de 2 millones de metros cuadrados distribuidos por toda Extremadura, pero de polígonos pequeños. Teníamos que tener dos grandes áreas, aparte de la decisión ya de la plataforma logística, donde se pudieran implantar grandes empresas de manera inmediata. Porque sí sabíamos, y ahora soy el presidente de FEISA, dentro del grupo Avante, sí sabíamos que los empresarios, el costo de oportunidad es una cosa que es un coste. O sea, llegar a tiempo en un momento determinado, y eso también lo saben mi equipo de Avante y lo sabe también los técnicos que están conmigo en atracción de inversiones en Extremadura, que para un inversor 6 meses de retraso en un proyecto tiene un coste de oportunidad impresionante. Ya no solo por el coste que significa dejar de ganar durante 6 meses, sino estar posicionado en el mercado. El mercado avanza tan rápidamente, y me han escuchado muchas veces, que ya no nos podemos adaptar al cambio. No tenemos tiempo para adaptarnos al cambio. O sea, cuando nos vayamos a adaptar ya ha cambiado, con lo cual nos tenemos que estar continuamente adelantando. Este tema es importante porque yo también he tenido la fortuna de ser consejero de Sofíes y yo he tenido 2 inversiones importantes, de esta que tú has sido el cazador de ellas. Una fueron los hoteles Meliá, ¿Sí? que aquella operación me hizo a mí convertirme en director general de promoción empresarial, cuando Manuel Amigo dijo, oye, ya que has enredado aquí, enrédame allí. Y otra fue Acuarel, ¿vale? Pero fíjate la herramienta prodigiosa que es la siguiente, es decir, la Junta de Extremadura le metía todos los años de fondos estructurales, cerca de 2.000 millones de pesetas, a la sociedad pública, para que participase en empresas de la siguiente manera. La empresa pública nunca podía ser mayoría, tenía que haber un profesional que llevase la empresa, el capital, y la empresa entraba hasta el 49% en aquel momento del capital, luego ha ido bajando el capital. De manera que la Junta era socio de la empresa. Y él era consejero de esas empresas. Yo empecé siendo consejero de Luz Iberia, ¿te acuerdas? Fue cuando nos conocimos él y yo. Y eso ya marca un poco la filosofía de un gobierno que es socio en las empresas. No es dar subvenciones que la doy y me quito. No, no. Somos socios y participamos con vosotros. Y si esto va mal, perdemos con vosotros, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quiero ir dejando como mensaje de que este gobierno es un gobierno enreda, entre comillas. Y que lo que está pasando no es casualidad. Pero más importante después, Jaime, cuando nos salíamos, porque nosotros estábamos en aquel momento, formamos parte de los consejos de administración. Ahora ya no, ahora estamos desde fuera, desde controlando como controles nada más, pero en aquel momento estábamos los que éramos directivos y técnicos en Avante, formamos parte de esos consejos de administración. Por eso decía que, bueno, que he estado en casi 30 consejos de administración de empresas. Pero lo más importante es que cuando nos salimos del consejo de administración, para nosotros ya era una empresa que estaba en Extremadura. O sea y es lo que hacemos ahora mismo también. No nos preocupamos solo de la captación, que era los de Eso es. sino los servicios de aftercare. O sea, todo lo que es, después de que la empresa está aquí, la mimamos. Porque sabemos lo que cuesta traerla. Entonces, lo que no podemos hacer es después dejarla. Pero no solo eso, sino porque el potencial de crecimiento que tienen las empresas una vez instaladas es muy potente, una vez que están aquí. Con lo cual, para nosotros, hacer el seguimiento de la empresa y acompañarles en su crecimiento, pues también es importante. Entonces, tenemos 2 servicios, atracción, pero también servicios de aftercare. Bueno, Antonio, ya llega un momento que a ti y a mí ya no nos quieren en la sociedad de fomento y en este tipo de sitios y te fichan. Es que a veces te echan de los sitios para arriba también. O sea, no os penséis vosotros que solamente... Lo mejor que me pudo pasar. Que entró un gobierno distinto y pensaron los dos pues, que teníamos cuernos y rabos. Y entonces nos echaron a todos los directivos. Sí. Estábamos en las empresas públicas. Exactamente. Entonces tuvimos que reinventarnos los dos. Ya he visto dónde he llegado yo con mi reinvención. Él ha llegado más lejos. Y entonces te nombran secretario general. Es que, no, pero antes he tenido una etapa de autónomo. Sí. Que eso es una etapa muy buena. Hablamos de nuestra etapa de autónomo. Sí, sí. Es una etapa muy buena, porque la etapa de autónomo te hace un poco pues bajar también al suelo. Aunque yo pensaba que estaba en el suelo, existe otro suelo. No, existe, ¿vale? Como autónomo cuando empiezas, está por debajo del suelo. O sea, cuando empezamos y nos reinventamos, estamos por debajo del suelo. O sea, empezamos a nivel a partir de ahí todo es crecer. O sea, es imposible llegar más bajo el día que ya te has saltado autónomo y tienes que pagar. Pues ahí ¿Y qué aprendiste? Me reinventé como monté una consultoría de gestión de procesos. Lo que ahora mismo se llama coaching, pero es coaching ejecutivo, ¿vale? Entonces, lo que dedicaba era a pensar, lo que te he empezado diciendo al principio, a hacer muchas preguntas
para saber la respuesta. Porque muchas veces las empresas lo que te están dando son los síntomas, pero no te están diciendo la enfermedad. Entonces, no puedes atacar una enfermedad o un problema con los síntomas. O sea, porque te duela la cabeza, no le des una pastilla de aspirina, te solucionar el problema del dolor de cabeza, pero a lo mejor tienes otra enfermedad mucho más grave. Entonces se necesita análisis, se necesita preguntar mucho para dar después las mejores soluciones. Entonces, eso me enseñó eso y además también un toque de humildad, que también es muy bueno y que viene muy bien después. Y bueno, pues de ahí... Bueno, y ahí yo sigo todavía en eso. Yo quiero decir públicamente que yo pago por trabajar. Es decir, mientras que al resto de los españoles el día 30 le pagan la nómina, a mí el día 30 la ministra me llama: Jaime, ¿cuánto vas a pagar por trabajar este mes? Pues mira, llévate 400 euros o 500 euros, que es lo que hacemos de autónomo. Sí. Entonces ahora te llaman, o sea, vuelve, pero ya vienes ya a la gestión pública, porque siempre hay un factor fundamental. No me gustan que llamen políticos aquellos que no hemos pasado por las elecciones, ¿vale? Yo me considero un buen gestor público, y lo soy, y te comprometes con un proyecto sin duda alguna, ¿no? Pero un gestor público significa saber manejar presupuestos, saber manejar RCs. Es muy difícil ejecutar el presupuesto. Personal. Es muy difícil motivar funcionarios. Yo lo he conseguido, ¿eh? De hecho, daba conferencias, ¿te acuerdas por ahí, por España, cómo motivar funcionarios? Que fue un gran éxito. ¿De qué te fichan? Pues fichan de secretario general de Economía y Comercio. Secretario General de Economía y Comercio. Vamos a ver, significa viceconsejero en otros sitios, ¿vale? ¿Quién tienes por debajo tuya o al lado tuya? Porque tú siempre te ha gustado eso de primus inter pares y que tú no eres el jefe. Siempre, yo trabajo. Sí, pero en el organigrama aparecen por debajo tuya, ¿vale? ¿Cuáles son las direcciones generales que dependen de ti? Al lado. Sí, o al lado. Colaboro. Sí, colaboro. Sí. No, bueno, lo que son las competencias de atracción de inversiones. Atracción de inversiones. Las competencias de internacionalización, que la hacemos a través de Avante, igual que la captación de inversiones. Avante es una empresa pública, que es una herramienta 100% de la Junta de Extremadura. Lo que es comercio interior. Que Comercio no interior, es el director general de comercio. La parte de lo que es artesanía, lo que es competencia y mercados, que es todo el tema de jurado de la competencia. Existe un jurado de la competencia, pero nosotros prestamos servicios. Y de lo que es la parte también de economía, estudios y análisis, todo lo que es estudios y análisis de todos los datos económicos que desde el Instituto de Estadística, del cual soy también el director del Instituto de Estadística de Extremadura, pues el instituto lo que da son los datos y nosotros desde estudios y análisis lo que hacemos es coger esos datos y ponerlos de manera clara, tanto en evolución como en perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos en un trabajo muy bonito, trabajando con la universidad, diciendo no solo lo que ha pasado y lo que está pasando, sino haciendo previsiones de lo que va a pasar. Ahora mismo ese trabajo es interno, hacemos proyecciones, pero la idea es trasladar ese trabajo después de manera pública. Ahora mismo está, como si diéramos, en piloto. Muy bien, y todo esto con el mismo sueldo. Como los autónomos. Quiero decir con esto que digamos un poco el Ejecutivo extremeño es bastante austero. No solo porque tiene, ¿cuántas consejerías tiene cinco consejerías aproximadamente? No, sí. Es un gobierno en ese aspecto bastante austero. Y eso yo creo que también es otro tema importante. Es una administración muy cercana. Ahora veremos cómo conseguimos traernos las inversiones. Y tenemos eso. Y tenemos esto. Bueno, pues Antonio, ya te han conocido mejor. Y fíjense que preguntando quién eres ya dice lo que hace y ya empezamos a sacar ya datos para el debate, porque podéis participar inmediatamente en el debate. No voy a hacer como con otros ponentes. El moderador me ha dejado que incluso preguntáis antes. O sea, está ahí eso. Ahora viene don Pedro Rodera Nieto. Fíjate el título, ¿eh? y la edad que tiene también. O sea, gerente de multinacionales en Banco Santander España. ¿De acuerdo? El que está sacando fotos también lleva corbata roja también corporativa. ¿No llevas la corbata roja corporativa hoy? Bien, la lleva él tú por él, o sea, que sepas que está aquí todo visto. Y bueno, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? Porque llevas 4 meses. Me encanta que me hagas esa pregunta. A ver, ¿qué has estudiado y cómo has llegado hasta aquí? Yo obviamente estudié economía, siempre he estado trabajando obviamente en el sector financiero. He tenido la oportunidad siempre dentro del sector financiero de trabajar tanto la parte de finanzas propiamente, la parte de banca seguros. He estado en mesa de tesorería trabajando en Londres y... Un momentito, espérate. Sí. ¿Tú has estado en la City? Sí. Se te nota. ¿Sí? Cuando te he visto, sí. Sí. Tienes ese toque británico en el traje, en todo. Digo, has estado en la City. Bueno, sí, tuve ocasión, la verdad que tuve ocasión. Fue una experiencia... ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres? Estuve trabajando 2 años y medio hasta que me mandaron otra vez a Madrid. ¿Y qué aprendiste ahí en Londres? ¿Qué te marcó de estar en la City?
La verdad que ver cómo trabaja el mundo británico, que es un mundo donde tienen tantas culturas distintas trabajando dentro de la misma oficina, la verdad que a nivel profesional te aporta mucho, ¿no? Porque te das cuenta que, oye, al final estamos acostumbrados siempre de ver un punto de vista nacional, ¿no? De, oye, pues mi compañero a lo mejor uno es de Segovia, otro de Cáceres y otro de Sevilla, ¿no? Y cuando ves un poco la forma de trabajar de distintos países, que al final es de lo que se trata, y sobre todo también escuchando tantas empresas, ¿no? Que te cuentan, oye, al final sus proyectos internacionales y demás, pues bueno, lo intentas obviamente coger todas aquellas cosas que en España nos queda todavía mucho camino por desarrollar y sobre todo a la hora de saber trabajar. Y bueno, incorporarlo un poco en tu mochila, ¿no? Que esto ya sabes que siempre es una carrera de O sea, que, fondo. que ya cuando negocias tienes un inglés casi de Oxford, o sea, sabes dar Bueno, ese toquecito. eso es una de las cosas que sabéis que siempre en España hemos tenido un hándicap, obviamente. Sí que es verdad que al final, oye, pues bueno, te tienes que dedicar te dedicas al mundo internacional, ¿no? O el sector de negocio internacional, pues obviamente la parte ¿Y de estabas business. en la banca ya de Santander o estabas No, en en esa época todavía no. Yo en esa época todavía trabajé en una empresa que luego después la compró el Grupo Santander, efectivamente. Y bueno, a raíz de ahí O también... sea, compran tu empresa y ya desde el Santander se da cuenta cómo te mueves, ¿no? Sí, Dice, bueno, bueno. Y te dicen, para España. ¿Y para qué te llaman a España? en España empecé, obviamente, luego ya entré en la parte de gerente de empresas, ¿vale? Estaba en Madrid, sobre todo en el desarrollo de banca digital, y luego después, pues recientemente este año, que es por eso por lo que estoy aquí ahora, abren el proyecto de multinacionales. Bien, Multinacionales, esto es importante, es decir, fíjase, porque yo le di mucha importancia y me está grabando a que el Santander coja un talentazo demostrado, tal y cual, y diga, no, te vas a ir a Extremadura. O sea, algo debe pasar en Extremadura para que te hayas venido aquí, porque aparte me ha dicho que como tu puesto, solo hay en otros 2 sitios más. exactamente. Para que os hagáis una idea de la importancia que le da el Banco Santander a Extremadura y al corredor ibérico, el puesto de multinacionales está en Madrid, en Barcelona y aquí. En Badajoz. Exactamente. ¿Lo han escuchado ustedes? O sea, aquí podemos decir vender desde aquí Extremadura como destino de inversión, pero el Santander no juega con eslóganes ni juega con ese tipo de cosas. Si para Santander las 3 plazas más importantes son Madrid, Barcelona y Badajoz, es que algo está pasando en Extremadura. Y es que algo está pasando en Extremadura. Bien, entonces ya llegas aquí, ¿de acuerdo? Exactamente. Ya has aplicado el famoso tema que dicen cuando te dicen Badajoz, sé sincero, por favor. O sea, cuando te dicen que te destinan a Badajoz, ¿tenías la misma sensación que cuando a Napoleón lo destinan a Elba? Bueno, Al principio, ¿vale? sí, Porque sabemos obviamente. cómo llega la gente a Badajoz, pero es que no hay otro sitio. O sea, No, o sea, a ver, hay que ser sincero, por supuesto, ¿no? O sea, tengo la suerte, mi familia materna es extremeña. ¿de dónde son tus padres? Pues mira, son de un pueblo de aquí de Badajoz, de Santa Amalia, que está aquí Ah, claro, son de claro que Santa sí, a Amalia. los Benitos, Macho. efectivamente. Entonces, ¿quiere decir que si son de Santa Amalia y la edad que tienen tus padres, vienen de familia de colonos? Claro, efectivamente, ya sabéis que todos aquí O sea, venimos, o sea, estamos... fijarse, el hijo de un colono o de una familia de colonos acaba en la City de Londres y vuelve a su tierra. Aquí tenemos una historia Sí, espectacular. sí, no, sí, Esto da parece, para mira, un programa. O sea, es preciosa la historia. no, totalmente. Pero es verdad que nunca había tenido la ocasión de haber, o sea, bueno, cuando venía, ¿no? De pequeño y demás a ver a mi familia, pero nunca había llegado a Badajoz. Es verdad que Badajoz es una ciudad que siempre está como de paso, ¿no? Cuando vuelves y vas a Portugal o cuando vas hacia Andalucía y la verdad que nunca había parado, ¿no? Entonces, la primera impresión efectivamente fue, bueno, pues vamos a Joder, conocerlo. Badajoz, macho. Pero luego la verdad que el tiempo que llevo aquí es una ciudad, la verdad que impresionante a nivel para asentamiento empresarial. Da todos los servicios, porque la verdad que tiene de todo. Es una ciudad, oye, pues relativamente chiquitita, ¿no? Comparado con otras urbes, ¿no? Acostumbrado a vivir en Madrid. Pero te das cuenta que, bueno, la calidad de vida que se tiene aquí, o sea, yo, por ejemplo, he pasado de eh, estar una hora en el coche para llegar a trabajar en Madrid a ir andando a la oficina, ¿no? Y eso realmente todo el grupo de empresas que conocemos, al final esa calidad de vida. Calidad de vida. Ya Exactamente. hemos puesto servicios críticos, la calidad de vida, que es una cosa muy importante, porque es que trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, ¿vale? Entonces ahí ya hay esa filosofía. Bueno, pues ya tu relato es fascinante y ahora desde el puesto en el que estás, en pinceladas, ¿qué aportas a la captación de inversiones cuando te dedicas precisamente a multinacionales, ¿no? Lo que estamos haciendo, sobre todo el proyecto multinacional, lo que intenta es, lo intenta y hace obviamente, aparte del equipo que está en Madrid, que la empresa, tanto la empresa española que se va afuera
como la empresa extranjera que quiere venir a España y que ya, por ejemplo, son clientes o es un grupo empresarial potente, toda la relación matriz-filial, ¿vale? Que al final el proyecto cuando se instala o la filial cuando se abre en España, se le dé el mismo trato, ¿vale? A nivel global. Es decir, da lo mismo que una empresa, me lo invento. Obviamente por la situación en la que estamos, Portugal es el corredor natural, ¿no? Pero cuando una empresa portuguesa viene a España, sabemos que es buen cliente en Portugal, se le da el mismo trato a nivel de gestión. Hemos desarrollado, obviamente, a nivel tecnológico también que el financiero pueda gestionar todas las cuentas a nivel global donde está el Banco Santander, simplemente vendidos en el portal, incluso para aprobar una operación de una empresa española, por ejemplo, que se va a México a desarrollar un proyecto, ese mismo proyecto, ya con su filial, lo podemos aprobar aquí. Con lo cual, es verdad que al principio el Banco Santander obviamente es un banco muy grande, ¿no? Y es un conglomerado y nos teníamos que asegurar que la empresa que sale fuera y son buen cliente o a la inversa, siempre se gestione desde un punto de vista único, ¿no? Entonces mi trabajo al final es como gerente de multinacionales, pues ser el gerente del grupo empresarial y coordinar con los distintos países todos los proyectos y necesidades que tienen. Y obviamente por la situación en la que estamos aquí en Extremadura, pues precisamente captar también, ¿vale? Que todas esas empresas que ya son clientes, en este caso del Banco Santander, vengan a Extremadura, que la verdad que tampoco hay que ser no hay que forzarles mucho, porque ellos mismos... La frase, no hay que forzarles mucho. Exacto. Ellos mismos Ven en Extremadura una oportunidad de inversión, de asentamiento, tanto por los recursos naturales que tiene, por la situación estratégica y demás, y al final, pues por la facilidad y la calidad de vida que se puede tener en el día a día. y la cercanía de la administración a aprobar los proyectos. Correcto, efectivamente. O sea, eso, ese va a ser un factor también fundamental. La colaboración público-privada al final en Extremadura tiene que ser algo, tenemos que ir siempre de la mano con todos, ¿no? Muy bien, pues ha visto, preguntando así como la historia que sacamos de ellos. Bien, ahora vamos a conocer a Ángel Luis Arce, porque es que es consejero de Arran Consultores. Arran se escribe ARRAM, ¿vale? De Arran. Él es la segunda o la primera A de los Arranes, de los Arce. Da igual. Da igual, da igual. Como yo le he hecho un impresionante, no, le voy a contar lo que es un impresionante. Es decir, para mí lo más impresionante que hay es que me pague COPE por hablar. Entonces es una cosa que me ha cambiado la vida. Es decir, yo empecé como colaborador de COPE. Por cierto, la emisora más escuchada en Extremadura, 128.000 oyentes, o sea, es la más escuchada. Y por mi relación con las empresas, resulta que en una comida con el dueño de Impres, se llama Impres, la empresa de líder en riesgos laborales en Extremadura, que no en España, que es otra extremeña, que se llama Previn, que es una empresa desde Badajoz, comprando empresas catalanas, y por ahí es el número 2 ya a nivel nacional en ese aspecto. Decidimos hacer un programa en esta vocación mía, que yo ya os he contado, que me preocupa mucho cuando hicimos el análisis de los valores de Extremadura. Soy consultor internacional en valores, y en un modelo americano que se llama modelo Barres Internacional. Le faltaba el nivel 3 de autoestima a mi región. Era la única del mundo que no tenía autoestima. Y nosotros, los que estábamos aquí, lo sabemos. Es un pueblo que casi 500.000 extremeños se fueron en 20 años a trabajar fuera. Hubo una decisión a nivel estatal, porque todo es decir, nada incasual. La economía de esos años estaba planificada, ¿de acuerdo? Se decidió que la industria se ponía en un lado y la mano de obra barata venía de otro, ¿de acuerdo? Nos tocó ese papel en ese momento histórico. Que quede claro, porque el Producto Interior Bruto de Extremadura a finales del siglo XIX era superior al del País Vasco. Es un dato que queda ahí, ¿vale? Se toman decisiones que afectan a las regiones. No es que seamos subdesarrollados, señores. Mérida ha sido durante 111 años capital de España y Portugal. Y aquí teníamos agua corriente en las casas hace 2000 años. O sea, quítense el cliché de Extremadura. Extremadura ha sido vaciada en el sentido de la gestión y nos está costando mucho por recuperar ese tiempo, ¿vale? Entonces le hice un impresionante. Y esta es la historia de ellos. La voy a contar yo con la voz de impresionante. Trabajan para un consultor, o sea, son ingenieros industriales, les gusta la industria, les gustan los proyectos. Son 2 hermanos, Carlos y Ángel Luis, y están trabajando en una empresa y hay discrepancias en cómo se lleva la empresa. Ellos son unos agresivos. Le gusta echar horas, le gusta tirar, tal y cual. Bien. Que un día dicen, estamos hartitos, bueno, estamos contentos contigo, te damos las gracias, pero que nos vamos. Y se van los 5 a un piso. A un piso de un bloque, a un piso. Se van los 5 y empiezan allí desde cero a trabajar.
¿Qué empieza haciendo Arran Consultores? Pues muchos proyectitos eléctricos, puesto eléctrico, de una fabriquita que iba a ser de alta, los papeles y todo ese tipo de cosas. De ahí a un proyecto paradigmático que fue Barbosa y Almeida, que es la gran inversión industrial que transforma la visión que tiene Extremadura. La trae José Luis Gómez Vizcaíno. Te saludo para cuando te mandemos el vídeo para que tú lo veas. La Casta es una fábrica de vidrio muy importante, portuguesa. La instala en Villafranca de los Barros, donde no había nadie preparado para la fábrica. Una cuestión fundamental. Hoy es la más productiva de toda la multinacional. Con formación y cualificación, te coges un señor que está trabajando en el campo tal y cual, lo formas, lo preparas y tienes ya una gente volcada en el tema de calidad y eso lo metes ya en las Champions directamente, ¿vale? De ahí, pues a que hoy Arran, bueno, han pasado de un pisito a un pisazo. Porque la City extremeña existe, tenemos una City, ¿a que sí, Antonio? Tenemos una City, es de una sola torre, o sea, no tenemos 50 torres, es la torre de Caja Badajoz, ¿vale? Que están allí. ¿Y ellos están en qué planta estáis allí? En la planta 12. En la planta 12. Entonces tú sentarte desde allí, teniendo Portugal y España a tus pies, todo eso, eso es Arran Consultores. ¿He contado bien la historia? Yo creo que ya no hace falta que ponga yo. Lo has explicado perfectamente. Y por tanto, también por mucha colaboración entre Arran y Sofíes, siempre la Junta ha defendido que en igualdad de condiciones usted contrata un extremeño. Eso fue Barbosa y Almeida. Si no se hubiese hecho eso de Barbosa y Almeida, hubiesen llegado igual porque tienen un talentazo tremendo, ¿no? No lo hubiese hecho falta. Pero esa sinergia público-privada de apostar por lo nuestro ha hecho que tengamos un sector de la consultoría competitivo a nivel internacional. Porque ¿dónde tenéis oficinas? Bueno, nosotros empezamos hace 34 años, empezamos en Badajoz. ¿En un pisito? En un pisito, como tú bien has dicho. Ese pisito tuvimos que ampliarlo con un segundo pisito, tuvimos que ampliar con un tercer pisito y cuando ya cogimos el cuarto que ya no cabíamos, pues tuvimos la oportunidad, y yo creo que estábamos en el sitio adecuado, en el momento adecuado, de cuando Banesto se estaba deshaciendo de los activos, pues había justo en el edificio donde nosotros estábamos un local importante y vimos que para nosotros aquello pues, fue una oportunidad tremenda. Y entonces, hablando y negociando con Banesto, nosotros nos quedamos con ese local. Bueno, o entrampasteis hasta el cuello, que habéis estado pagando hasta hace 2 días. Efectivamente, nosotros, el banco nos conocía, nosotros, de hecho, mi padre era empleado de Banesto y trabajábamos todo con Banesto. Ellos sabían que nosotros no teníamos capacidad de comprar ese local con liquidez por delante, pero sí teníamos la capacidad y los recursos suficientes para, en el medio y largo plazo, devolver el dinero. Entonces hicimos un hipotecón. El banco confió en nosotros y bueno, en 10 años pues liquidamos nuestra deuda y tenemos allí y montamos nuestras oficinas ya en un sitio con una imagen ya completamente diferente a esos 3-4 pisos que teníamos antes y ahí fue justamente, además fue el momento, yo siempre lo digo, el momento de transición de la evolución del proyecto de Barbosa, que a nosotros nos cambió completamente. Tú antes lo has definido como entrar en la Champions League, pues para nosotros fue muy, muy, muy importante. Y justo ahí fue cuando nosotros saltamos y dimos el salto a estas nuevas instalaciones, que creo que ya eran merecedoras del tipo de clientes que empezábamos a tener. Esto es otro asunto importante que quiero ir poniendo sobre la mesa. Es decir, ahora mismo no hay que salir de Extremadura para tener desde los ladrillos al acero, a los instaladores eléctricos, a rodar Juego de Tronos. O sea, al aluminio. Es decir, Juego de Tronos, sabéis ya que el éxito ha sido porque se ha rodado en Cáceres y en Trujillo gran parte de la serie. También en otros sitios, ¿vale? Es decir, de ahí un sector capaz de ponerte grúas de 80 metros. Aquí, Extremadura tiene ya un clúster de proveedores de primerísimo nivel, que ahora veremos en el tema de energía solar, que es que tenemos la capacidad de hasta galvanizarte el hierro que te hace falta. Solamente nos falta fabricar las placas solares, pero eso se hará pronto. Me enseñaste el otro día, ya estuvimos hablando de trabajo, ¿no? Me enseñaste una rueda que me encantó, que es ¿qué hace Arran? ¿Qué puede hacerle Arran a una empresa que dice, oye, te quiero? Bueno, nosotros, la rueda de servicios, que es como nosotros le llamamos, fue un diseño que nos hicieron y donde nosotros estamos muy satisfechos, porque además cada vez que un cliente ve cómo nosotros hacemos la presentación de la empresa a través de esa rueda de servicios, nos dicen que es incluso que si tenemos algún problema en copiar un poco la idea, ¿no? Nosotros en la rueda de servicios lo que hacemos es poner al cliente en el centro, porque lógicamente tenemos que interactuar permanentemente con él.
Entonces, la rueda de servicio consiste en ayudar a que un cliente o un empresario pueda venir a invertir o que quiera hacer inversiones, contacte con nosotros y le empezamos a ayudar desde el minuto cero. El minuto cero quiere El minuto cero significa, quiero montar una fábrica en Extremadura. Significa, localízame el suelo más adecuado, que no esté en zona cepa, gestióname los permisos, dimensióname la fábrica. Infraestructura. Antes del dimensionamiento hay que empezar a analizar la viabilidad de ese emplazamiento. Temas de infraestructura. Por ejemplo, cuando hicimos la etapa en la que hicimos proyectos, por ejemplo, para el sector del tomate, que requieren infraestructuras de agua, requieren mucha electricidad. ¿Oís bien? ¿Puedo subir un poquito el sonido? ¿Oís bien? ¿Lo oís? Sí. Vale, estupendo. Pues cuando hicimos eso, pues hay que buscar el terreno adecuado. No todos los terrenos valen para todo. Entonces, bueno, pues nosotros ayudamos a analizar esa viabilidad. Medioambientalmente hablando, hay que ver si es compatible, si no es compatible, si hay algún problema con el medio ambiente. Entonces, bueno, pues una vez que ya tenemos elegido el emplazamiento adecuado, a partir de ahí empezamos con los diseños, con el layout, a ayudarle, porque creo que es muy importante que el sector de la ingeniería, yo creo que no está lo suficientemente bien valorado. Es una buena cuestión. No está suficientemente bien valorado porque de tener un diseño de una industria bien hecho, funcional, ahorra costes, es importantísimo. Y yo creo que eso no se ha valorado lo suficientemente en este país. Bueno, han visto que no tenemos 3 ponentes, tenemos 3 imponentes. Por tanto, lo van a enriquecer. Bueno, pues una vez que la presentación ha sido un poquito larga, pero porque ya vamos sacando, vamos tirando ahí, vamos sacando cosas, ¿no? Pues esta es la primera pregunta que os voy a plantear y contesto yo la primera parte de la primera pregunta, ¿vale? Pero también pregunto a mí. Te voy a contar lo que he hecho porque como me han echado tanto, no voy a decirlo. Que sería cómo llegan los proyectos a Extremadura, quién los trae. Yo voy a hablar de un proyecto que traje yo. Esto es la fábrica ahora mismo de agua mineral casi más importante de Iberia, de España y Portugal. Está hoy en un pueblo que se llama Herrera del Duque. ¿Cómo fue el tema? En una ponencia, en un congreso sobre aguas y tal y cual, un jefe de servicio de la Junta de Extremadura, o sea, la Junta de Extremadura se dedicó con sus fondos propios a analizar las aguas que tenía como posibles manantiales. O sea, se dedicó a eso, a medirlos. Y en un simposium él presentó los manantiales. Y estaba Nestlé, Aquarel allí. Y entonces le dijeron, ¿y ese agua lo tenéis así? ¿Y qué cantidad tenéis? Dice, pues mira, Herrera del Duque es una de esas. Eso está, el agua está ahí desde el Pleistoceno, pues imagínate, aproximadamente por unos varios millones de años lloviendo y filtrado. O sea, que hay una bolsa de agua para sacar toda la que se quiera. Ese día ellos tenían decidido hacer la fábrica en Córdoba. Tenían apalabrados los terrenos en Córdoba. Pero dijeron, bueno, vamos a ver, pero no los había recibido todavía el responsable, el delegado provincial de industria de Córdoba. Entonces vino el jefe de servicio, se lo contó a Afonso Perián, se lo contó a Manolo Amigo, y Manolo Amigo ya le dijo, invítalo a comer. Y me decía, tú sabes que me decía Rubio, fíjate lo rubio que soy yo. Y me dice, Rubio, quiero que vayas tú, que vienen los de Nestlé a comer, ¿vale? A ver lo de Herrera del Duque. Y fui a aquella comida. Ellos iban a montar la fábrica en Córdoba, os quiero decir, porque tenían ya decidido que se inauguraba la fábrica 2 veranos después. ¿De acuerdo? Y entonces, en aquella comida, digo, ¿pero qué necesitáis? Hombre, tenemos un problema de tiempos tal y cual. Os garantizamos el tiempo. Venga, hombre, os garantizamos el tiempo. Nos vemos dentro de 15 días. A los 15 días bajaron y la mesa era la siguiente. Tal y cual, te presento al director general de Medio Ambiente, te presento al director general de Industria, te presento al director general de Infraestructuras. O sea, cualquier dirección general de la Junta había estado trabajando durante esos 15 días sobre ese terreno para decirle lo que había. Y cuando empezamos a decirle la electricidad, y dijo el director general, lo vamos a tener que traer desde este punto a este punto, hay que hacer, pasa por un pantano, lo vamos a hacer de estas características tal y cual. Infraestructura, os construimos la carretera desde aquí hasta aquí, que son 6 kilómetros, tal y cual. Medio ambiente, ya hemos analizado el tema, tenéis el permiso concedido en tal cosa. Hoy tenemos allí una fábrica
con 100 empleados directos y más de 150 indirectos. Así llegan a veces las cosas de Extremadura y así se quedan. ¿Quién trae? ¿Por dónde llegan aquí las cosas? ¿Cómo te llegan a ti las cosas que luego se convierten en realidades? ¿Algún caso curioso, anecdótico? Es decir, ¿cómo llegan aquí las inversiones a Extremadura? Llegan por muchos sitios. Bien, por muchos sitios para empezar. Bien. ¿Cómo se consigue que lleguen por muchos sitios? Pues abriendo los ojos. ¿Y las orejas? Sí, pero sobre todo también haciéndole abrir los ojos. A ellos. Haciéndole. Al final hay una máxima en comercio que dice que lo que no se ve no existe. Así de claro. Entonces, lo primero que hacemos es, de los departamentos que tenemos, son de promoción y de captación de inversiones. Eso lo que hacen es, cada país, y cada vez más, pues son a través o de corporaciones bancarias o bien de bufetes de abogados. Si el proyecto tiene mucha normativa, al final realmente nuestro socio colaborador o al que le tenemos que abrir los ojos son a sus bufetes de abogados, dígase desde Boston, dígase desde México, dígase desde Alemania, que son los que realmente deciden o meten en el mapa a una opción de localización. Entonces empezamos a trabajar de esa manera. Primero, que nos vean, que sepamos que existimos. Una vez que saben que existimos, pues ya puede venir por muchos sitios. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues hace ya unos años hicimos un CRM interno. ¿El rumor que hay es cierto que el primero de Enreda es el propio presidente? Que a él le llaman, le llega, como tiene... Pueden llegar, te digo que llegan por muchos sitios porque le pueden llegar al presidente, pero nos puede llegar también, y por eso digo que hicimos una herramienta, un CRM interno, porque puede llegar de que se reúnan con Lala, que es la directora del urbanismo, y le digan, oye, mira, que es que vamos a hacer una modificación, queremos ampliar. Entonces, el proyecto todavía no está. Bueno, para nosotros nos salta la alerta, es decir, si hay una modificación en un sitio, de un área, o están buscando, es que hay algo. Entonces ya saltamos para allá. O puede ser que hablen con alguien del departamento de Olga, de Samuel, de la parte de eléctrica, oye, necesitan una ampliación, nos salta la alarma, entonces viene. O sea que incluso tenemos alarmas tempranas. Antes de que llegue el proyecto, ya sabemos que algo se está moviendo. Y en ese momento... Algo pasa en Extremadura porque ya sabéis que algo se está moviendo. Y después, bueno, pues también el boca a boca o el boca a oído, eso siempre es muy discutido de qué es exactamente, también funciona. O sea, el proyecto de Envision, que está ahora mismo en cartera y está Pero cuéntales, vamos a ver, que sepáis que cuando ya nos ha pasado 2 veces. O sea, los extremeños lo que más nos fastidia es que digan, vosotros, o sea, como por encima del hombro. No ha pasado 3 veces. Una de ellas el jefe se cabreó. Yo llamo jefe a Guillermo porque como fue mi jefe, pues le mantengo todavía el título, ¿no? No, nos pasó. La última ha sido que ciertamente Volkswagen ha estado entre Sagunto y nosotros. Bueno, digamos que Volkswagen no tenía definido ni Sagunto. Estaba ya decidido a Extremadura. Entró al final, entró Sagunto, siento decirlo, pero entró Sagunto en la última línea. Y bueno, y comentaros también, para que lo sepáis también, que cuando lo que has estado hablando tú antes, nosotros montamos Task Force, son grupos de trabajo, en lo que los grupos de trabajo ahora los hemos elevado de nivel. O sea, dependiendo del tipo de proyecto, en el proyecto normalmente lo lidera, en el momento que hay un gran proyecto, lo lidera el presidente directamente. En ese grupo de trabajo están los consejeros que son competentes dependiendo del tipo de proyecto, y debajo de los consejeros, los directores e incluso los jefes de servicio. O sea, en el grupo de trabajo están desde el presidente hasta los jefes de servicio, porque lo que se quieren es que las reuniones sean tan operativas que se tome la decisión en el momento, y el presidente en el momento concreto, aunque se esté preparado, si sale un tema, se le da la solución inmediata. Y la solución inmediata puede ser también decir, tomo nota, lo veo, y en una semana tienes la respuesta, porque muchas veces las respuestas no tienen que ser inmediatas, sería un acto de irresponsabilidad, hay que tomar información. Pero esas reuniones están. Y puedo decir también, y yo creo que lo ha dicho el presidente, y si cometo una imprudencia o indiscreción, pero que sepáis que también, tanto con Volkswagen o en lo que son los grandes proyectos, para dar la sensación a esa empresa multinacional que viene aquí, que la decisión la está tomando el gobierno, no un partido político, en esas reuniones de alta dirección y con altos directivos de las otras empresas, participa también el presidente de la oposición. ¿Vale? O sea, quiere decir que el señor Monago, presidente de la Junta de Extremadura, ha estado en las reuniones con Volkswagen y ha estado con las reuniones con Envision en sus últimas decisiones. Porque lo que se quiere transmitir precisamente al inversor extranjero, que la decisión de apoyar no es una decisión de un partido político o de una circunstancia del momento, es una decisión de gobierno de Extremadura. Y algo más también,
no se va a enfadar conmigo, Guillermo, si cuento que casi pasa un día a la semana en Madrid solo dedicado a esto. O sea, que es prioridad en su agenda, ¿vale? Y lo sabemos todos en ese sentido. Y también otra cosa fundamental, Antonio, tú lo sabes bien, que cuando el proyecto es muy grande, ahí está la ministra, Por supuesto. y si tiene que estar el presidente, me refiero el del Gobierno de España, también está en este tipo de apoyos a proyectos extremeños. Por supuesto, nosotros somos extremeños, pero por encima de extremeños somos españoles. Sí. Y lo tenemos clarísimo. De hecho, una frase del presidente fue, le ofrecieron ser ministro, él no quiso ser ministro. Él dijo que él no quería ministros extremeños, sino que todos los ministros viniesen a Extremadura. Esa visión que ha tenido que nos ha venido muy bien. Luego te voy a preguntar pues, cómo llegó aquí a Amazon, todo ese tipo de cosas, que sé que has estado detrás de todo eso. Envision no es otra cosita, porque se nos ha ido por los pelos a Sagunto la Volkswagen, pero viene una fábrica de 3.000 millones de euros de inversión de unos chinos que ya hacen baterías. O sea, no vienen a hacer baterías y vienen a Navalmoral de la Mata y estamos en esa negociación porque imagínense una inversión de 3.000 millones de euros en el norte de Cáceres. ¿Cómo te llegan a ti los proyectos de Extremadura? ¿Por dónde te llegan a ti? Bueno, ¿Y quién los trae? ¿Quién los trae? bueno, a ver, o sea, primeramente en el Banco Santander tenemos una base de datos potente, ¿no? De clientes que obviamente sabemos que hay empresas que, como comentaba antes, ¿no? Pues oye, pues tenemos presencia física en Polonia, en Reino Unido, en Portugal. Ha dicho Polonia por algo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo. Es Una de las... os vamos a dar primicias aquí, es una cosa espectacular. ¿Podéis imaginar un grupo polaco de Polonia que venga a invertir 200 millones de euros a Extremadura y que haya entrado a través de su... 3 grupos polacos, 300 millones. 100 millones arriba, 100 millones abajo. Pero fijarse lo importante que es su ventanilla en ese sentido. No, o sea, pero al final es darle a la empresa la seguridad de que se le va a atender a nivel grupo, como comentaba antes. Y bueno, instalarse o desarrollar, sabéis que ahora mismo el desarrollo de parques solares y las energías renovables es el futuro, que ya es una realidad, ¿no? O sea, lo que veíamos hace 4 o 5 años ya lo estamos viviendo a día de hoy y sobre todo el desarrollo que se está llevando en Extremadura para eso es, yo creo que posiblemente la comunidad autónoma. Sí, posiblemente. Me acabas de recordar el anuncio de la Carlsberg. Posiblemente la mejor cerveza del mundo. Por ejemplo. Porque no se puede decir que era la mejor cerveza del mundo. Pero en el tema de energía solar, es decir, yo lo que quiero transmitir en esta mesa a todo lo que están viendo es que no es casualidad lo que está pasando en Extremadura. Es fruto de un trabajo, de volcarse. Somos muy pequeñitos, tenemos que ir a muerte, no tenemos otra opción. Somos como el puerto de Valencia, pero en gobierno, ¿vale? De hecho, que se preparen algunas regiones porque cuando empiecen a facturar esto, el Producto Interior Bruto nuestro va a hacer así, nos vamos a ir de zona objetivo 1 y vamos a estar por encima de la media de España, de ser la que está atrás a lo que tenemos. Pero bueno, estos casos que obviamente se espera efectivamente que sea un desarrollo de parques solares, de una inversión en total en torno a 300 millones de euros, son casos singulares, ¿no? Pero luego realmente yo creo que cómo llegan, muchas veces no llegan, hay que ir a buscarlos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, en Santander, hablando de la territorial de Extremadura, es un compromiso desde nuestro director territorial, que es un extremeño de pro, uno de nuestros mejores embajadores, que obviamente Justiniano Cortés. Di su nombre, di su nombre. Justiniano Cortés. Justiniano, encima tiene nombre de emperador romano, o sea, fijarse, o sea, que no es cualquier cosa. Sabéis que es una... Justiniano, ¿has visto cómo está hablando el muchacho de ti? O sea... esa implicación que tenemos todos, ¿no? Que oye, el ADN tanto del Santander como de Extremadura le corren por cada uno por cada brazo. Y desde esa figura, que es la máxima que tenemos en la territorial, hasta la última persona, estar en la calle, ¿no? Estando cerca de las empresas, cerca de nuestros clientes, que al final ese acompañamiento, esa obsesión por el cliente, lo que hace es que cuando tengan que presentar un proyecto, que quieran ampliar sus negocios o le venga una posibilidad de inversión porque han conocido en una feria a un mexicano, un inglés, un americano que quiere hacer un joint venture con ellos o algún tipo de desarrollo de negocio, pues estemos también en ese punto de estando cerca. Entonces, al final no se trata de que lleguen, sino la clave es estar en la calle y estar muy cerca de los clientes. Oye, Antonio, si en plan 1, 2, 3, ¿vale? ¿Qué habéis hecho normativamente en cambio todo eso para que ahora mismo, con diferencia, la región de Europa, no de España, de Europa, donde es más fácil encontrar apoyo, rapidez en terrenos, en todo esto, para la energía solar sea Extremadura?
porque ya es la líder ahora mismo en instalación de potencia en la energía. Eso. No es casual, ha habido un proceso de trabajo brutal, ¿no? Sí, bueno, en el tema de energía solar, bueno, pues una cosa que parece que pasa inadvertida y es la planificación eléctrica. ¿Perdón? La planificación eléctrica. La planificación eléctrica se hace, no es anual, se hace una planificación a medio o largo plazo, y en esa planificación lo que no está y lo que no se pone no va a existir. Bueno, pues en esa planificación eléctrica se medirá Extremadura, y en esa planificación eléctrica es la que ha posibilitado realmente todo el desarrollo de parques fotovoltaicos que tenemos ahora, porque lo importante es el sol, efectivamente. Si no hay sol, no hay captación y no hay transformación. Pero después esa producción hay que verterla. Entonces se necesitan puntos de vertido, y esos puntos de vertido tienen que tener capacidad en la red. Pues estamos en planificación eléctrica. Eso no es casual. O sea, se está trabajando desde hace muchos años en ampliar la planificación. Yo personalmente creo que además nos hemos quedado hasta cortos. O sea, vamos a tener que meter más. En el tema de suelo, muy importante también. Somos reconocidos como una de las regiones que más protecciones ambientales tiene, entre cepas, protecciones, me refiero ya no solo de protecciones por el medio natural, sino también por la fauna que tenemos, ¿no? Bueno, esas protecciones son compatibles en muchos casos, pero además lo bueno que tenemos 41.000 kilómetros cuadrados. Es que Con lo cual, en esos 41.000 kilómetros cuadrados, la mitad del tamaño, mucho espacio, todo es compatible. La mitad del tamaño de Andalucía, y por cierto, el País Vasco entero cabe dentro de la provincia de Badajoz. Una parte de la provincia de Badajoz solamente, o sea, que nos sobra luego un montón de provincias de Badajoz. Después la planicie que tenemos, ¿no? Extremadura es un batolito, está encima de un batolito, pero realmente somos muy planos, con lo cual la orografía también nos beneficia. Me refiero para todo tema de implantación, no es una de montaña, que sería más difícil las orientaciones. Aquí es más fácil la orientación. La disponibilidad de suelo, como he dicho antes, tampoco fue casualidad. O sea, esa gran disposición de manera inmediata en hacer una planificación o una modificación urbanística se tarda como mínimo 6 años, pero si somos serios, más de un año. ¿Vale? De tener la disposición inmediata, en eso que hablaba antes de costes de oportunidad, es fundamental. Si nos referimos a las comunicaciones, pues nos faltan, obviamente, por aquello todo es mejorable, ¿no? Pero tenemos unas infraestructuras de carretera que ya las quisieran otras regiones. Ya hablamos de ese tema. No te me adelantes, que ese es un tema que vamos a dedicarle un poquito de tiempo. Una cosa fundamental, el mapa solar de España. La zona de España, por tanto, de la península ibérica, por tanto, de Europa, con más horas de insolación, es la provincia de Badajoz. Y dices tú, no, hombre, será Almería. Almería tiene el mar al lado, lo cual le hace que tenga muchos días una bruma marina maravillosa, pero le quita sol. Por tanto, cuando un inversor internacional busca, aparece de pronto Extremadura como la zona con mayor insolación, ¿vale? Bueno, ¿cómo os llegan los proyectos a vosotros? O sea, ¿cómo acabáis trayendo, por ejemplo, cómo os llegó el proyecto importantísimo que llevan ellos directamente? Hay una fábrica de diamantes en Estados Unidos con una tecnología que acelera el proceso en unos pocos millones de años, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, yo lo utilizo mucho en mis conferencias como coach y le digo, ¿qué diferencia hay entre el carbón y el diamante? La presión. Y la temperatura. Y la presión. ¿Tú por qué pasaste de carbón de la Junta a diamante? Porque te hicieron autónomo. Sentiste la presión. Sentimos la presión de tener que pagar para poder trabajar, ¿no? Es decir, bueno, pues ha ido un modelo americano, una empresa brutal en tecnología, que ya tiene una fábrica que hace diamantes para un montón de usos, ¿vale? Esa fábrica de diamantes decide ir a Europa y de pronto acaba montándose en Trujillo, Extremadura. ¿Cómo llega, por ejemplo, ese caso? ¿O cómo llegan a vosotros los proyectos? Pero ese caso en particular. Montarse todavía no, porque estamos ahora con los proyectos y con la documentación. Han tomado la decisión. Acaba de tomar la decisión. Se ha tomado la decisión aquí porque somos bastante prudentes en ese sentido. Porque un proyecto se puede caer en el último momento por miles de cuestiones, ¿vale? Bueno, esperemos que ese proyecto no se caiga y además ya somos conscientes, estamos trabajando en él. Es un proyecto, además, para mí, un ejemplo de lo que es la colaboración público-privada, de lo que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, prácticamente se va a resolver ya el tema de financiación muy pronto. Ha dicho muy 3 veces, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues digamos que se nos imprimirá un poquito de más velocidad todavía a los trabajos que ya estamos haciendo. O sea, ya están hechos los proyectos básicos, hemos hecho temas de movimientos de tierra en ejecución y quieren el planteamiento
probablemente sea incluso iniciar las obras en breve. Ese proyecto, como muchos otros, a nosotros nos ha llegado, como he dicho antes, 34 años de trabajo en la calle a nivel nacional e internacional, haciendo proyectos en España, en Portugal. Porque tenéis sede, nos habéis dicho que tenéis sede en México, ¿no? Tenemos sede en Badajoz, que es la original, en Madrid, en Sevilla y en México. ¿Vale? No está mal, ¿eh? Entonces, bueno, somos un grupo ya de ingeniería que superan las 70 personas, con todo lo que es ingeniería, I+D+I, importante, sobre todo últimamente. Bueno, pues ya somos un número de personas, creo que lo suficientemente importante como para que incluso te vayan llegando información de muchos sitios, ¿no? Nosotros hemos sido los que, no sé, yo ejerzo de extremeño en cualquier sitio donde voy y hemos traído inversiones a Extremadura, y gracias a esa cercanía que ha mostrado la administración, pues se les ha convencido, primero por la cercanía, después por todas las condiciones que ya habéis explicado anteriormente. Y ahora, en el caso de los diamantes en concreto que me estabas preguntando, pues a nosotros nos llega pues porque Bembros, que es Rafael Benjumea, tiene contacto con un empresario americano y que están interesados en montar en Europa esa primera fábrica fuera de Silicon Valley, de los Estados Unidos, y ven que las necesidades de esa fábrica fundamentalmente pasan por una gran demanda eléctrica. Y entonces, pues Rafael Benjumea, que conoce perfectamente nuestra tierra, porque ellos hicieron hace muchos años proyectos de renovables y de fotovoltaicos aquí en Trujillo, pues le empieza a hablar de Trujillo a este empresario, a Diamond Foundry, que es la sociedad, y empiezan a venir. Entonces, bueno, pues requieren de una ingeniería con capacidad potente, entonces bueno, nos llaman y a partir de ahí estamos nosotros aquí. Eso no lo saben las fabricación no de diamantes, serán también de diamantes para joyería, pero es microchip, ¿vale? La aplicación puede ser no solamente para joyería, sino también, ¿vale?, para microchip. Es la demanda precisamente de esa deslocalización de productos que estaban en Asia para traerlos a Europa, igual que Estados Unidos, que también estaba fabricándolos en Asia, y entonces se da cuenta de que hay que fabricarlos, hay que tener esa cadena de valor puesta aquí. Y después una cosa muy importante que has comentado, Jaime, que quería que se olvidara, porque es la capacidad que tenemos también de captación, que lo bueno que tenemos es que no tenemos ahora ni que vender, estamos en una fase que es que nos compran, ¿vale? Ese es el gran cambio. Y nos compran por una cosa muy importante. Precisamente la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania y todo el movimiento que ha habido con el tema de combustible ha dado visibilidad al tema energético en la cadena de costes de una empresa. Y es que esta fábrica de diamantes se va a alimentar de fotovoltaica. Si es que, claro, de tener una alimentación de fotovoltaica a tener una alimentación de electricidad en común, pues los precios están entre 35 y 45 euros el megavatio, o sea que es 0,045, ni lo que te pagan por verter a la red cuando metes una instalación de autoconsumo. Este aspecto es importantísimo porque y eso abarata costes. No se va a enfadar el jefe porque lo contemos. De golpe, muchas empresas industriales de Alemania y de Centro Europa que no tenían previsto este tipo de asuntos, el coste energético, el poder cortar la fabricación, su prioridad ahora mismo es que me garanticen que puedo seguir fabricando. Y esa capacidad de tener terreno para autoabastecerte, que te hace falta 50 hectáreas, 100 hectáreas, ¿quién coge en Holanda 100 hectáreas? ¿Quién coge en el sur de Alemania 100 hectáreas? Pues eso permite que estemos aquí. Los costes energéticos van a ser también un factor, ya lo es, estratégico fundamental. Nosotros garantizamos la energía. Garantizamos el agua, porque tenemos 1/3 del agua dulce de España. Embalsada. 1/3 del agua dulce de España. Garantizamos el medio ambiente. Tenemos el bosque más grande de España y de toda la península ibérica. Se llama Dehesa y son 1 millón de hectáreas. Por tanto, cuando pasen ustedes por Bellota Valley, es decir, cuando salgáis de aquí y pasáis por Viajadas y veáis ya la fábrica más grande de almendra que se va a instalar allí, y la fábrica que tiene Acciona ahora mismo de cogeneración que está allí, pasaréis por Trujillo y veréis la fábrica de diamantes, pasaréis por Navalmoral y veréis la mega fábrica de baterías. Es decir, estaréis en el corazón de la nueva economía.
La economía basada en bajo carbono, que la tenemos... Pero pueden viajar hacia el sur y pueden ver en Villafranca, Sí. pueden ver Alumasa, una de las principales fábricas de producción de aluminio, en Bueno, la cadena completa. Ahora mismo es la número 1 en aluminio verde. Bueno, sí, porque además es inmensa, no sé qué superficie tiene ahora mismo, pero está totalmente... Que le he hecho un impresionante. ¿Cuántos metros cuadrados? Esta es la historia de Alumasa. Fijarse. El padre le monta una tienda de estas que se vendían antes, que se vendían todo ese tipo de cosas. Y al niño que le gustaba era montar ventanas y cosas así, le gustaba así. Y entonces las personas del pueblo, en Fuente de Maestre, empiezan a decirle, oye, móntame la ventana. Y esta es la historia. Padre, déjame el doblado, que tengo que empezar a montar ventanas, tal y cual. Y el padre dice, venga, quédate con el doblado. Padre, déjame el corral. Eso. Hoy el del doblado y el corral, la misma persona, la misma generación, tiene instalaciones que ocupan 12 campos de fútbol. Y es economía verde porque utilizan el aluminio que reciclan. Pero además lo producen también con energía solar. Y lo producen con energía solar. Facturan 200 millones de euros, ¿eh? Y son los número 1. Y la exportación suya, el 95% de sus productos son exportación. Están prácticamente en todos los países. Jaime, yo creo que nos centramos... Y tienen la cadena entera, porque es que además eso es nos centramos desde mucho, la fundición hasta... Nos estamos centrando mucho también en el tema de la fotovoltaica, que evidentemente es importante por la radiación que tiene Extremadura. Pero yo quería resaltar también el potencial que tenemos en el sector de los gases renovables. Extremadura es una potencia en el sector agroindustrial y en muy poquito tiempo vais a ver que actualmente lo que vamos a empezar es a valorizar los residuos de esa industria agroalimentaria con el tema de instalaciones de biogás, biometano para inyección en la red. Lamentablemente, os digo lamentablemente porque es triste que un episodio como el tema de la guerra de Ucrania esté empezando a poner en valor este tipo de cuestiones que ahora se le está empezando a dar visibilidad. Pero ya te digo yo que dentro de 2 o 3 años va a haber un montón de instalaciones valorizando proyectos los residuos de la industria agroalimentaria, en donde Extremadura es una potencia. Es energía que se va a inyectar en la red igualmente y se va a poder exportar fuera de Extremadura. Vamos a meter 2 energías más, que también están. Acciona acaba de anunciar que su mayor planta que va a montar ahora mismo en Logrosán, su mayor planta de la producción con biomasa de energía. La produce en una zona que se llaman las Villuercas y Bores, todas esas zonas allí, de manera que vamos a reducir el nivel de incendios, puesto que nuestra capacidad de generar biomasa es tan grande, en ese sentido, que podas, talas, o sea, vamos vinculados a mejoramos los bosques y se incrementa la capacidad. Y otra cuestión que Extremadura está muy fuerte también dándole vueltas al asunto, tenemos agua, tenemos sol, es que se habla ya de proyectos del hidrógeno verde, de la producción de hidrógeno verde, puesto que tenemos el agua para sacar el hidrógeno y tenemos ahí el tema verde. Bueno, pasamos al punto más delicado. Y igual que él ha sido sincero y dijo, chacho, a Badajoz, por Dios, ¿vale? Y ahora ya te vas a ir llorando de aquí, porque con la edad que tiene, lo veremos muy arriba en el Banco Santander, ¿vale? Y sobre todo con los éxitos que vas a tener tú aquí, que pronto adelantas al de Barcelona en la hora de atracción de proyectos. Digan, ¿qué está pasando allí, no? Infraestructuras para la inversión. Vamos a empezar por lo malo y luego hablamos de lo bueno, ¿vale? ¿Qué nos falta en infraestructura de inversión que sería prioritario para nuestra tierra? Y luego hablemos de lo bueno porque ha habido un gran cambio en los últimos... Ya dije ayer que desde que se ha abierto la plataforma ferroviaria nueva, se ha duplicado y se han puesto unos trenes medio decentes, aunque se paran uno de cada 3, no sabemos todavía por qué. Hay una especie de maldición bíblica sobre el tren extremeño. Yo lo comprobaré este fin de semana. Es que no sabemos por qué uno de cada 3 llega tarde, estando la ministra pendiente de los trenes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se ha duplicado el número de viajeros simplemente con trenes decentes y todo esto. Es decir, 1, 2, 3, si tuviésemos que pedir infraestructuras, ¿cuáles son las infraestructuras que faltan? Y vamos a empezar por el caballero del Santander. Bueno, el tren ya lo sabemos, hemos hablado hasta la saciedad, ¿no? En Extremadura ese avance que está haciendo para que tengamos una conexión rápida con Madrid es prioritario y también creo que va a ser fundamental el tema de conectar con Portugal, en este caso con Lisboa. Esto es importantísimo. Y ojo con el siguiente dato que daremos ahora, y es que Portugal no ha querido conectarse con España. Es un tema cultural muy importante.
Ellos, su nacionalismo nace contra los españoles, lógicamente, se independizan de nosotros. Por cierto, las dos reinas que crean Portugal, la primera, el duque de Braganza, y la segunda, la marquesa o condesa de Medinaceli, son dos españolas, ¿eh? Las dos reinas que crean Portugal, de que independiza a Portugal, España, son... Y por tanto, los portugueses no hicieron la autovía hasta Madrid hasta que se hizo la española, pero porque ellos tienen la sensación de que podemos colonizarlo. De hecho, el Banco de Santander es muy portugués. No lo ven. De nuestro CEO, sin ir más lejos. El CEO es portugués, es decir, no ven el Banco Santander como un banco español, lo ven como un banco netamente portugués. Enhorabuena, porque eso es una ventaja. Entonces, ellos hicieron luego el y casualmente están haciendo ya conexiones ferroviarias porque interesa el puerto de Sines hasta Extremadura. Por tanto, metemos el primer factor, que es el tema del ferrocarril. Sí, eso por supuesto, pero bueno, también yo creo que sobre todo el mejorar la frecuencia también aquí tenemos aeropuerto, que es una de las cosas que mucha gente no sabe, efectivamente, mejorar la frecuencia que encajen con horas lógicas, ¿no? de trabajo con Madrid. Los nuevos horarios, tú que utilizas, lo vas a utilizar bastante, los nuevos horarios una cosa que se ha conseguido, y este es un aspecto fundamental, eran pocas frecuencias y muy caros los billetes. Exactamente. ¿Vale? Hasta que peleando, es que son pequeños detalles, peleando, Canarias tiene, lógicamente, y las islas tienen el billete más barato porque se considera que son sitios de interés público. Extremadura también tiene esa consideración, la ha conseguido. Peleándose, nuestro gobierno ha conseguido que, por tanto, los billetes han bajado de precio y ahora ya hay unas nuevas con unos horarios, me ha dicho que un poquito más decentes, ¿no? Claro, es que al final era algo que eres, o sea, el empresario que tiene que ir a Madrid y volver por la tarde, pues le tiene que encajar, ¿no? O sea, no puedes ir a las 11 de la mañana y volver. O sea, obviamente eso a nivel de hacer un puente aéreo, Badajoz, Madrid o Barcelona, obviamente tiene que encajar con lo que es el mundo de la empresa, ¿no? Que al final es el 80% de la gente que a diario va a usar ese tipo de transporte. El anuncio por parte de la compañía que está gestionando ahora mismo el aeropuerto de aumentar el tamaño de los aviones tampoco va a ser casualidad. Por algo, por algo lo estará haciendo. No, este tema es importante, Antonio. Es decir, ha pasado una cosa muy curiosa y es que se ponen los vuelos, pero ellos, que es una empresa, es Air Nostrum, ¿no? Lo que lo hace, que no dan puntas en hilo, han tenido que meter aviones más grandes. Porque ahí, sobre todo también con el tema de Cataluña, el tema... ¿no sabéis que el estadio del Atlético de Madrid se llamaba antes Wanda? ¿Sabéis cómo se llama ahora? Civitas. Es de Badajoz la empresa. Sí, Civitas es de Badajoz, pero es igual que cuando cuento lo siguiente, la anécdota, ¿dónde nació Mafre? Mutua agropecuaria de dueños de fincas de Extremadura. Mafre nace en Extremadura. Su primera sede es extremeña, o sea, nace desde aquí. Eso son cosas que me gusta a mí contar. Entonces, es importantísimo porque Civitas está muy metido, accionistas también catalanes, y están viniendo aquí. Jaume Jaudaró, el vicepresidente de Barça, es uno de los que utiliza ese avión. Por tanto, mejora de la frecuencia, mejora de este tipo. Y ojo, algo fundamental, la Junta de Extremadura va a dedicar 8 millones de euros de sus presupuestos propios a mejorar la carretera, porque la carretera pertenecía a la Confederación Hidrográfica, una carretera penosa, y entonces ha decidido meter allí 8 millones de euros también, que eso también viene. Hemos hablado de ferrocarril. ¿Qué sabemos del ferrocarril? Sobre todo el tema de mercancías, Cine, Valencia, porque nos está mirando mucho en Valencia. El tema del ferrocarril para mercancías, danos buenas noticias. Bueno, pues que ya hemos estado muchos años hablando del ferrocarril, efectivamente queda todavía la interconexión con Madrid por la vía de Navalmoral, pero tenemos también la interconexión que también se ha hablado con la parte de Valencia, pero tampoco nos tenemos que obsesionar tanto con el ferrocarril, o sea, el 89% del transporte es por carretera. Total. Entonces, lo que estuvo comentando el presidente del puerto de Valencia, también es muy importante la conexión por carretera también con Valencia, porque yo os invito a que miréis en el mapa y le quitéis la frontera, no penséis que en Extremadura le quitáis toda la frontera, colocáis plataforma logística, colocáis espacio Mérida en Mérida y colocáis en Navalmoral espacio Navalmoral y los colocáis en la superficie que tienen. Entonces, si eso lo veis, pues Mérida se convierte prácticamente en un punto de conexión. Es que lo era.
Pero es que siempre ha sido un cruce de caminos, No, un cruce de caminos y una conexión. Antonio, lo que aquí sería un hub. nacen los caminos. Perdona, Sí. José Publio Se hacen Caricio. los caminos, No, efectivamente, José Publio partiendo de Caricio, Mérida. soy el fundador de Mérida. Mérida, cuando se funda Mérida, la ciudad de Mérida, que se la funda Augusto, Sí. es la capital de la Nueva Hispania y desde aquí salen los caminos. Es decir, lo que era la vía de la Plata famosa, que se habla de todo esto, es Mérida-Astorga. Por tanto, Mérida siempre ha estado en el centro de los caminos. Aquí vienen desde el norte de España, ¿no? La autovía que viene desde Cádiz, digamos, hasta Digamos, Santander, digamos, es autovía. Madrid-Lisboa también es autovía. Y lo que es una vergüenza es que tú ves el mapa y no esté hecha lo que sería ya va a ser Santa María, por cierto, además. Sí. ¿Cómo has conseguido eso, que la autovía llegue hasta Santa María? Un par de llamadas, un par de llamadas. Voy para llamadas. Han visto el gran tomate que hay allá arriba. Un par de llamadas. Santa María y de Santa María a Levante. Bueno, lo que estaba comentando, que en ese punto de conexión se ven perfectamente las interconexiones que se está hablando siempre de Lisboa a Madrid, pero que está también el Lisboa-Mérida-Valencia, el Lisboa-Mérida-Algeciras, el Lisboa-Mérida-Sevilla-Huelva. O sea, ahora mismo esas tres grandes infraestructuras posicionan en ese triángulo, que muchas veces también se venden otros triángulos, en este triángulo de interconexión bastante importante. Lo que me preguntaba del ferrocarril, bueno, pues también es muy buena la pregunta. No es solo transporte por viajeros, o sea, las líneas de ferrocarril que se han planificado, las nuevas líneas y los nuevos trazados son dobles, son ferrocarril para pasajeros y ferrocarril para lo que es transporte. Porque hay vía de aves que no pueden llevar mercancías, digamos. Y la nuestra sí la pueden llevar. Se ha hecho una inversión histórica por parte de los gobiernos, de los últimos gobiernos. Pero los últimos años, Lo de estamos Castuera, hablando de hace mucho tiempo, ¿no? A Puerto Llano, o sea, la efectivamente. famosa. Pero eso es un tramo muy pequeñito que falta por hacer, pero esa interconexión no posibilitará, además de una doble entrada en Madrid, la conexión con Valencia. Con lo cual, lo que me refiero que es que... danos tiempo. Si ya somos competitivos, preparar sus. Efectivamente, es que en los años pasan muy rápido. En el 2025 esas interconexiones van a estar. Y lo que estaba comentando antes también, la interconexión por carretera, si nos miramos la interconexión que tenemos ahora mismo por Extremadura, tenemos la nacional, la 630, pero tenemos la nacional quinta, que son dos autovías, y las tenemos interconectadas. Trujillo-Cáceres y tenemos también Navalmoral. ¿Vas a permitir que haga de Pepito Grillo? Sí, yo voy a echar aquí un lazo a los empresarios. Los empresarios, para que salga su producto, las carreteras están muy bien, pero tienen que salir por mercancía, tienen que salir por ferrocarril. Nosotros, evidentemente, está diciendo Jaime, ¿qué necesitamos? Sinceramente, yo creo que no necesitamos un AVE que nos ponga en hora y media en Madrid. Y con que esté en 2 horas y media, o sea, que de lo que se trata es de mejorar lo que tenemos, que tiene mucha capacidad de mejora. Yo creo que hemos sido los grandes olvidados del gobierno central. Que estamos mejorando, sí, pero nos queda mucho. Y a nivel de mercancías, para que la competitividad de la industria extremeña, de los productos que aquí se fabrican, pueda ser interesante frente a los demás países, necesitamos que el ferrocarril, además con el tema de la huella de carbono y con todo esto, vaya avanzando. ¿Cuándo se han hecho las grandes inversiones? Los últimos 5 años. Bueno, pero o sea, es que no nos olvidemos, estamos Sí, hablando de ferrocarril, escucha. habrá que pensar qué es lo que han hecho los gobiernos anteriores. Lo que sí está claro es que estos últimos 5 años... Este debate es interesante. Antonio, nos han tenido olvidado todos los gobiernos de todos los colores, de todo este tipo de asuntos a nivel nacional. Estos últimos 5 años donde se han hecho grandes inversiones y además se piensan hacer y no nos vamos a conformar. O sea, el presidente es uno de los grandes inconformistas. O sea, no nos conformamos. Y por eso que te decía también de esa impronta que tengo grabada, que en la carrera por la calidad no existe meta. Pues aquí lo mismo. O sea, todo es mejorable y lo sabemos. Y Bien, somos conscientes y hemos estado insistiendo, ¿no? Antonio, lo que no son cuentas son cuentos, ¿vale? Hay una cosa muy clara. La Junta con fondos propios se está gastando dinero en meter el ferrocarril dentro de Espacio Mérida, en meterlo en Espacio Badajoz, y son proyectos de 12 millones de euros. Que notate, con 12 millones de euros era lo que teníamos para las subvenciones, es decir, se está invirtiendo. Y ahora un asunto fundamental que me apasiona a mí, porque yo, como sabéis, me dedico al tema del turismo espiritual, ¿vale? El budismo es una de las religiones más modernas, siendo una de las más antiguas, ¿vale? Existen muchos y mueve a mucha gente, tanto de bajo nivel como de alto nivel. Yo siempre me gusta hablar de Osho en Estados Unidos, y la cantidad de millones de visitantes que se van al desierto
o a los sitios de oso a recibir este tipo de asuntos, ¿vale? Como dijo el presidente el otro día, el hecho de que el budismo, el hecho desde que Lumbini, que es donde Buda encontró la iluminación, hayan elegido fuera de Asia, Extremadura, Cáceres, el Cerro Arrope, como lugar santo y haya sido santificado, eso desde el punto de vista de atracción del budismo europeo pone en el mapa lo que no existía anteriormente. Pero para que se enamoren ustedes, Control, ¿tienes el vídeo preparado? Pues dale vídeo. Podemos verla ahí nosotros, ¿vale? Sí. La humanidad está viviendo un momento único y crítico al mismo tiempo. Las circunstancias actuales requieren que despertemos a un nuevo concepto de sociedad. El proyecto Cáceres Tierra Sagrada simboliza y transmite la necesidad de un nuevo amanecer, donde lo personal y lo social tengan que ver con el amor, la compasión y la alegría, y donde Cáceres será el epicentro europeo de esa transformación. Tiempo atrás se inició una expedición desde Madrid a Lumbini para crear vínculos entre ambas partes del mundo unidas por el respeto, la paz y la espiritualidad. A lo largo de este tiempo se han dado pasos firmes y hermosos, como la ceremonia de la unión de las aguas procedentes de ríos de los 5 continentes, en que los indígenas, portadores de una conciencia colectiva muy antigua, unieron en una vasija budista el agua, símbolo de vida y libertad de toda la humanidad. Cáceres, pasado y presente de religiones y culturas, abrirá su espacio físico y existencial al budismo como filosofía de vida en equilibrio con todo lo existente: la naturaleza, la tierra, los seres. Creer que un mundo mejor es posible es una idea universal hacia la que debemos caminar juntos, sin distinción de credos, razas o ideologías. Declarar Cáceres tierra sagrada del budismo y establecer en su seno un hermoso templo ubicado sobre el lugar en que quedarán unidas las tierras provenientes de los santos lugares con la de Cáceres supondrá un gran cambio en esta milenaria ciudad. Pero este cambio también llegará al corazón de sus habitantes y al de muchísimas personas que podrán disfrutar del privilegio de hacer el viaje interior más importante de sus vidas. Oriente y Occidente se integrarán y como fruto de ese encuentro surgirán lazos de unión nunca antes vividos. El panorama turístico, empresarial y el cosmopolitismo serán beneficiarios de esa hermosa ruta. Cáceres será una ciudad anfitriona conocida en todo el planeta. Se mostrará al mundo con la alegría de aportar, como la quinta tierra sagrada del budismo, una reflexión profunda para conseguir un mundo mejor. Cáceres, la ciudad histórica de siempre, se proyecta al futuro como el origen europeo de un camino de paz y armonía abierto al mundo. Hacen los logos: Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres. O sea, las administraciones volcadas. ¿Qué estoy haciendo yo como empresario? Pues ya existe templo budista en Sierra de Gata. Lo que estoy haciendo es generar una experiencia de que si ya vienes a Extremadura y eres budista, en Cáceres está muy bien, pero luego te hará falta una dehesa donde meditar, un sitio así, un alojamiento que hecho a tu medida. Y estamos hablando posiblemente de 400.000, 500.000 visitantes anuales ya como de este aspecto, lo que tenemos aquí. Y ahora vamos a darle paso al público, pero no para que pregunten. No. ¿Me pasa el micrófono, por favor? Sino, me parece que quedan 10 minutos aproximadamente. Quedan 8 minutos. Quiero que me digáis todos, en una frase un poquito, qué impresión os ha causado lo que os hemos contado. Es decir, después de lo que estáis viendo,
¿Es Extremadura un buen destino de inversión extranjera? Y empezamos aquí preguntando por aquí. Todos tenéis que decir algo, ¿eh? O sea, voy a llevar el micrófono a todos. ¿Di? Pues yo lo único que puedo decir que el que no venga luego se va a arrepentir. Bueno, es una buena frase, Rafael. ¿Qué impresión tienes? Sí, Porque- estaba pensando, cuando estaba Lourdes- eligiendo las palabras. la Igual verdad. que ha sido sincero, cuando Lourdes te dijo vamos a montarlo en Extremadura, ¿qué dijiste tú, Hopper? Sí, cierto, yo soy de Madrid. Y lo primero que se te viene a la cabeza es lo de Pedro. Ah, joder, Extremadura. Oye, en Extremadura vamos a hacer el Congreso Internacional. Sí, Sí, sí. pero luego es verdad que todo lo que habéis comentado es público, se puede ver y efectivamente algo pasa con Extremadura, ¿no? Todo lo que habéis comentado, claro, yo vengo ya un poco preparado, ¿no? Entonces lo tengo interiorizado, pero es sorprendente. Y desconocido. Bueno, quiero su opinión porque es una persona que tiene poderes mágicos, ¿vale? Voy a decir porque tiene poderes mágicos. No he podido tomarse un café porque las 2 veces que hemos intentado en 2 máquinas distintas que saliese café le salía agua. Pero luego ponía yo el mío y salía café. Entonces tiene poderes en ese aspecto un poco especiales. Tú que vienes además así aterrizada, eres especialista en el tema de carga, ¿qué conclusión sacas después de escuchar a estos 3 imponentes? El micro, aquí está, ahí está. ¿Eso tiene que estar rojo? Bueno, vamos a ver. Está claro que tiene superpoderes. Yo he dicho ya que no son normales siquiera, que son paranormales. Sí, sí, sí. Pues El micrófono se apaga, o sea, es una cosa, tienes energía, ¿eh? Pero quiero decir que eso es positivo, ¿eh? Un poco lo que comentaba Rafael, ¿no? Hay muchísimas oportunidades, hay un trabajo, por lo que he podido yo escuchar aquí, fantástico, detrás y delante, porque os queda muchísimo todavía por hacer. Pero el marketing nos está fallando. Hay un problema de marketing, fíjate. Sin Yo duda. desconecto y muchísimas cosas que desconocía de Extremadura. Sin duda, Antonio. Lo que no se conoce no existe, ¿lo has dicho tú? Pues ya sabes que no se conoce. Así que hay que darlo todavía más a conocer. Tú que estás en Lisboa, ciudad antigua, ¿qué impresión te llevas? La verdad es que vivo hace 20 años en Lisboa, en Portugal, y trabajo con el comercio internacional y ayudo a empresas españolas, sobre todo, a implantarse en Portugal. Y después de estos 3 días de inversión en Extremadura, me llevo la parcería público-privada, que me ha sorprendido muchísimo ese apoyo de la administración ese apoyo de la administración a la empresa privada y a la inversión privada, y la verdad es que me voy contentísima y extremeña de corazón, creo. O sea que... Muy bien. También he estado con el gobernador romano, con Publio Caricio, y eso también marca. Ella tenía una relación todavía mucho más directa con Publio Caricio. ¿Qué impresión te llevas de la mesa de hoy? La impresión es que de verdad falta información, porque se descubren un montón de cosas, y me gusta mucho me cuesta hablar. Dormí ayer, ¿eh? Aunque no parezca. Pero a partir de cierta hora, que sé que es lo del jazz y todo Sí, eso. no es tendencia la palabra que busco, pero es el tema de la sostenibilidad. O sea, de la Extremadura verde, que puede traer mucha inversión, etcétera, pero hay que hacerlo conocer más, porque es verdad que estamos en España y yo no lo sabía. Por favor. Pues yo lo que dicen mis compañeros igual, yo desconocía todo este potencial que tenía Extremadura, y la verdad que ojalá sea así, pero con cierto control para evitar que esto se desborde también y pierda esa parte verde que conocemos todos de Extremadura. Pero si te das cuenta, casi todos los proyectos son ya de la nueva economía, ¿vale? Incluido, por ejemplo, el budista. Guillermo, sé que estabas liado, pero por favor, quiero conocer tu impresión. Yo casi al contrario, decirles que cuanto más conserven la información, mejor. Los que tenemos algún cierto conocimiento de las políticas medioambientales y cómo se están desarrollando, creo que deben de llevar a sentar con tranquilidad las ideas que estáis desarrollando, estructuras privadas y públicas en el mercado, y permitir que esas inversiones realmente se asienten. Y una vez que estén asentados y demuestren esa combinación de productos con energías verdes, con sostenibilidad y con todo el entorno, entonces sí será un gran escaparate
de lo que se puede hacer y proyectar en exportación desde Extremadura al resto de las regiones, pero no españolas, del resto de la Unión Europea. Así que yo, por lo menos, que lo guardéis de momento un poquito. Bien, yo tengo mucho interés en conocer, porque están aquí los del Puerto de Valencia, ¿vale? Y que aparte sabéis que ya hay negociaciones directas entre el director del puerto y Guillermo Fernández Vara sobre la famosa terminal. Antonio, voy buscando sitio. ¿Dónde vamos a montar la terminal del Puerto de Valencia? ¿En qué sitio conviene más? Yo creo que Espacio Mérida puede ser un buen sitio para que se instalen allí. ¿Queda algo por vender todavía de Espacio Mérida? O si viene la azucarera ya nos quedamos sin nada. Es que además de la azucarera hay otros grandes proyectos también. Ya, te quiero decir que saltarán. he buscado otro, Antonio, al lado, otro 1.000.000 de metros cuadrados y ya está. Así es toda cuestión de planificar. 41.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué conclusión sacas? Porque vosotros venís en coche, ¿no? O sea, ellos, en la película Cuatro apellidos vascos, ¿no dais cuenta cuando entra el tío en el País Vasco que aparecen como una película de miedo? Entonces, ellos iban por una autovía de Valencia entrando tranquilamente y justamente cuando entran en Extremadura, un poquito antes, empieza a encontrarse que desaparecen la mitad de los carriles y que empieza todo aquello a funcionar. Entonces, yo imagino el aterrizaje de decir, primero, hay que ir a Badajoz, a Mérida, fíjate, tío, o sea, no podemos ir en tren, no podemos ir en avión, nos ha pasado de todo. ¿Qué conclusión sacas después de escuchar a los tres imponentes? Bueno, después de escuchar esta ponencia y otras de estos 3 días, uno no quiere decir que descubra Extremadura, porque Extremadura la conocíamos, pero sí que nos damos cuenta del potencial y las oportunidades que presenta. Y como se dijo el primer día, con ilusión y con pasión se pueden conseguir muchas cosas. Y la ilusión y la pasión la hemos detectado estos días entre vosotros. Muy bien, pues a ver qué dice bueno, la persona más inteligente de todo el grupo. Es que fíjate el cargo, responsable de inteligencia. O sea, y no es del CNI, no es de espionaje, sino de la inteligencia colectiva. Bueno, jefe de inteligencia de negocio. Entonces, yo lo que he descubierto es que aquí hay mucho negocio. Bueno, yo diría que no solamente en el Congreso, sino paseando por Mérida, hemos descubierto que huele muy bien. Y eso es porque estáis cocinando algo grande. Como las alcachofas que nos comimos en Edad de Arco, por ejemplo. Hay 5 ingredientes, 2 los ha mencionado Néstor Martínez ahora, que es la ilusión y la pasión, y que destacó mucho nuestro director, pero también vuestro presidente habló de geografía, habló de historia y de economía, ¿no? Yo creo que con estos 5 ingredientes que claramente están en el guiso que huele tan bien, os va a salir un plato estupendo. Así que enhorabuena y os deseamos todo lo mejor. Muy bien, pues pasa luego Banco Santander. O sea, ya has visto como el muchacho como... Nos costó mucho traerlo, ¿eh? Exactamente, te costó mucho traerlo. ¿Te han sorprendido cosas que has visto aquí hoy? ¿Te han sorprendido cosas? No, no me ha sorprendido. Vale. No me ha sorprendido. Los que llevamos muchos años aquí en Extremadura trabajando, sabemos perfectamente que, por ejemplo, Ángel y Antonio están en todos los caldos, por así decirlo. A mí lo que me entusiasma y creo que se me nota en la cara es ver que todos estamos remando en la misma dirección. Alineamiento. Y que por fin yo veo que Extremadura saca la cabeza en algo y se le ve orgullosa mostrarse al mundo. Eso es lo principal que estoy sacando yo de este congreso. Fantástico, ilusión y pasión, ¿eh? Y usted, que no sé quién es, pero si dice usted, pues soy de... Bueno, soy César Jiménez, de Hellman. Vengo para la siguiente ponencia. Ah, vale. Y bueno, soy de Arenas de San Pedro, que estamos muy relacionados con la comarca de la Vera. Cuidado, más importante todavía, es Año Santo en Arenas de San Pedro. Correcto. Por San Pedro de Alcántara, correcto, que es extremeño, que es el patrono de la provincia de Cáceres, que está junto a Santa Teresa de Ávila en el Vaticano, son los únicos santos que hay, y que está enterrado en un sitio precioso en Arenas de San Pedro. Y patrono de Brasil, que no lo sabía. Patrono de Brasil también, y de la policía, y de los guardias de seguridad, porque como no dormía, porque dormía en el convento más pequeño del mundo, por cierto, que está en San Pedro de Majarrete, dormía sobre un tronco, es el patrono de los guardias nocturnos de seguridad. Correcto, pues lo que aprecio es que la potencialidad de esta región es increíble. Hay gente que, bueno, lo ha demostrado durante toda la historia, desde los conquistadores. Hemos dominado parte del mundo y veo que hay un potencial humano muy, muy importante. Ahora, sumado a todo lo que tenemos, pues creo que el futuro puede ser muy brillante. Bien, muchísimas gracias. Y le voy a preguntar a la persona que más ha trabajado en todo este congreso. Este taconeo es porque he estrenado mis zapatos azules hoy. ¿Vale? Quería despedirme a lo grande. Llevas trabajando todo el congreso, ¿vale? Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué impresión te llevas?
Pues me llevo la impresión, bueno, no es que me la lleve, ya la tenía, ¿no? De que Extremadura lo tiene todo para triunfar. Solo hace falta creérselo y que la gente se anime a venir aquí a invertir porque lo tenemos todo. Calidad de vida, sol, tierra, economía y ganas de trabajar. Eso está muy claro. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahora como moderador, un fuerte aplauso a los imponentes.